Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Libro de Esther, capítulo 8. El decreto de Asuero a favor de los judíos. Te invito a que oremos al Señor. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que nos profesas, por tu bondad y por tu gracia. Padre, queremos pedirte especialmente que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que tú seas nuestro maestro y nos guíes para que el mensaje de hoy pueda llegar a nuestra vida y transformar nuestro ser. Te agradecemos por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. La historia que desarrolla el libro de Esther nos muestra que lo planeado por Amán fue revertido de tal manera que el mal que esperaba sobre Mardoqueo y sobre los judíos fue sobre él. Dios sale en defensa de su pueblo y tuerce los planes del enemigo. Nada podrá contra el pueblo que confía en el Señor. Esa es la lección que podemos aprender de esta historia de Esther. Ahora, todo lo que era de Amán pasa a manos de Esther y Mardoqueo. Leamos los versículos 1 y 2. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey porque ya Esther le había hecho saber lo que él había sido para ella. Se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Cuando un criminal es ejecutado, todas sus propiedades quedaban en poder del rey, quien disponía de ellas. Asuero ordenó que se entregaran a Esther todas las propiedades de Amán, que fue, según parece, un hombre muy rico. Y ahora se denominaría Amán el enemigo de los judíos. Esther, que había declarado cuál era su nacionalidad, ahora declara al rey quién era Mardoqueo para ella. Era el mismo hombre que había mostrado lealtad al rey. Entonces el rey hace algo interesante. El anillo que era de Amán le fue entregado al rey. Este era símbolo de autoridad y tenía además el sello real. Y se le da a Mardoqueo, es decir, fue nombrado para desempeñar el cargo de Amán. Se convirtió en el gran visir o el primer ministro, que era como el magistrado de elevada jerarquía que ministraba personalmente al rey y estaba constantemente a su disposición. Y además, todas las propiedades que eran de Amán fueron entregadas a Esther, y ahora Esther se las confía a Mardoqueo bajo su cuidado. Es interesante el giro que toma la historia. La horca preparada por Amán para Mardoqueo, a quien odiaba y buscaba destruirlo, porque Mardoqueo solo adoraba a Dios de Israel, ahora esa horca fue para el mismo Amán. El cargo que ostentaba Amán ante el rey ahora es de Mardoqueo. La casa de Amán fue dada a Esther, que a su vez se la dio a Mardoqueo para administrar. Todos los planes malvados fueron revertidos por el Señor. Detrás de la historia vemos una guerra espiritual. Fue Dios quien salió en defensa de su pueblo. Jesús, el príncipe del ejército del cielo, peleó con Satanás y salió vencedor. Jesús ha triunfado para liberar a su pueblo de su enemigo. Ahora, el siguiente paso es librar al pueblo de la destrucción, porque el efecto de la obra de Amán sigue. Leamos los versículos 3 al 6. Volvió luego Esther a suplicar al rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán, el agageo, y el designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó, se puso en pie delante del rey y dijo:
Si place al rey, si ha hallado gracia en su presencia, si le parece acertado el rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadeta, y el Agageo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? La reina Esther, posterior a estos hechos, se postra delante del rey en señal de sumisión, no de adoración. Estaba allí reconociendo la autoridad real y llorando. Esther seguía muy emocionada. Rogó al rey invocando el amor que él personalmente le tenía. Esther ahora intercede por su pueblo, pero el decreto del rey no se puede revocar. El rey le extiende el cetro de oro y Esther se incorpora y está de pie ante la presencia del rey. En esta ocasión quizás el rey extendió su cetro no solo como una muestra de favor para Esther, sino también de buena voluntad para concederle una audiencia, como también una señal de beneplácito en acceder al deseo de Esther y deshacer el mal que había causado el decreto de Amán. Ella le dice: si place al rey, si ha hallado gracia en su presencia. Esther usó como recurso en su petición el sentido de rectitud y de justicia del rey, y a esto lo unió en forma muy eficaz su consideración personal para con ella. Él no rehusaría ese pedido, ya que Esther se encontraba en un vínculo estrecho con su pueblo. Aunque Mardoqueo estaba en posesión del sello real, no se atrevía a usarlo para dar autoridad a un nuevo decreto que contrarrestara uno que ya había sido dado personalmente por el rey. Quería que el mismo rey se comprometiera en restaurar el mal hecho por Amán. El rey respondió a este pedido, versículos 7 y 8. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. De una y otra manera, el rey reconocía algo especial en lo que había pasado. Las propiedades de Amán pasaron a Esther. La horca que preparó para otro, ahora él fue colgado en ella. Y todo porque levantó su mano contra los judíos. De cierta manera reconocía que había algo especial en este pueblo, algo que no era casualidad, que era providencial. El rey propone una solución. Le autoriza que hagan un nuevo decreto, pero esta vez dirigido a los judíos, y les dio autorización de realizar este decreto y sellarlo con el anillo del rey. Y una vez se expedía este decreto, no podía ser revocado. Entonces se disponen a hacer la nueva redacción de un nuevo decreto para comunicarlo a todas las provincias. Leamos los versículos 9 al 14. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias desde la India hasta Etiopía, a los 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y también a los judíos según su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de las caballerizas reales. En ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada de pueblo o provincia que viniera contra ellos, sus niños y mujeres, y a apoderarse de sus bienes. Y esto es en un mismo día,
en todas las provincias del rey Asuero el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuera conocido por todos los pueblos decía que los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa según la orden del rey, y el edicto también fue promulgado en Susa, capital del reino. En acatamiento a la costumbre real de los persas, de que un decreto real no podía invalidarse, Mardoqueo ideó con éxito una manera para contrarrestar los efectos del decreto de Amán, pero sin revocarlo. El decreto de Mardoqueo fue publicado en todos los idiomas y los escribanos reales recibieron copias del mismo. El decreto, básicamente, era concederles a los judíos la facultad de defenderse contra toda fuerza que viniera a destruirlos y tomar posesión de sus atacantes. Es decir, lo mismo que Amán pensaba hacer con los judíos, ahora los judíos, en un acto de defensa propia, podían destruir a sus atacantes y tomar posesión de sus propiedades. Esto fue rápidamente difundido en todas partes e incluso recibió atención en Susa, capital del reino. El decreto se hará efectivo solamente en el 13º día del mes de Adar, es decir, el día que había sido decretado en contra de los judíos, ahora se decretaba en el mismo día la facultad de defenderse. No era tampoco una autorización indefinida, era solamente para ese día. El principio es el de la defensa. Estaban deteniendo un avance del enemigo que quería destruirlos. Esta parte es muy controvertida en el libro de Esther por dos razones. Número 1, ¿cómo puede una nación dar un decreto para que se defiendan de su propio ejército? Esto parece traición. Pero era la única manera de evitar la destrucción del pueblo de Israel. El ejército persa debía avanzar y cumplir el decreto real que no podía ser revocado, pero Israel debía contener ese ataque y evitar que las tropas le hicieran daño. La segunda causa de controversia de este decreto es que los judíos podían matar y tomar posesiones de los derrotados, ya que las enseñanzas del Evangelio dicen que no debemos atacar a nuestros enemigos, sino amar al enemigo y evitar agredirlos. Pero debe entenderse que es una situación particular que no fue planeada por los judíos, sino por el enemigo de los judíos, y ellos son los causantes de este mal. De alguna manera Dios permite que los persas comprueben que este pueblo está bajo la protección del Omnipotente, y esto debe llevar a reconocer quién es el verdadero Dios. Este capítulo termina en victoria para el pueblo de Dios y muchos lo reconocen así. Leamos los versículos 15 al 17. Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y regocijó entonces, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Se describe a Mardoqueo ahora usando las ropas que Amán hubiese deseado usar. El monarca persa se vestía, según dice la tradición, con un manto púrpureo y un chaleco del mismo color con grandes rayas blancas. Los mantos de honor que el rey concedía generalmente eran de otros colores, pero de un solo tono. El que se obsequió a Mardoqueo parece haber sido semejante al del rey. Esto mostraba que Mardoqueo ocupaba un puesto de honor en el reino. Ahora, cuando el decreto llegó a las diversas provincias y en la misma capital de Susa, esto produjo una reacción favorable. Hay aquí un agudo contraste con la perplejidad ocasionada con el primer decreto.
Esto permite deducir que los persas en general simpatizaban con los judíos. También es posible que el primer decreto haya disgustado a otros grupos étnicos minoritarios, pues establecía un precedente que podría significar también la ruina para ellos en el futuro. Pero ahora Dios revirtió todo y ahora el pueblo se regocija porque se ha logrado un triunfo. Y Dios, a través de sus siervos, proveyó una salida y el pueblo de Dios fue preservado. Lo que parecía imposible se hizo posible. Tanto fue el impacto de estos acontecimientos que muchas personas, en el temor del Dios de Israel, decidieron convertirse en adoradores del Dios de Israel. Se unieron a los judíos, se volvieron judíos. Apreciado amigo y hermano, esta victoria del Señor trajo un profundo sentimiento de un Dios fiel, un Dios que logra lo imposible. La gente quiere servir a un Dios poderoso que tiene la facultad de cambiar la historia. Este mismo Dios puede cambiar la historia de tu vida, puede revertir las intenciones malignas, puede sacar victoria donde tan solo se ve solo fracaso. Elena de White dice que no se puede medir la efectividad de un hombre que es capaz de poner el yo a un lado y dejarse usar por el Espíritu del Señor. Amigo, hoy tu vida puede ser diferente. Hoy tu vida puede tener una victoria contundente. Confía en el Dios de lo imposible. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.